El día de hoy vamos a comentar las fórmulas que vamos a utilizar para derivadas enésimas. Entonces, para cálculo 1, ¿qué necesitamos saber? Segunda derivada. La segunda derivada va a ser la derivada de la primera derivada, obviamente, ¿no? Entonces su fórmula viene a ser esta de acá. Es la derivada por definición, esta vez no de la función f de x, sino de la primera derivada, con lo que se obtiene la segunda derivada. Lo mismo con la tercera derivada, la cuarta y la quinta, ¿ya? Entonces, continuamos. Regla de Leibniz. Esto es lo segundo que tenemos que saber para derivadas enésimas, principalmente. ¿De qué se trata la regla de Leibniz? Fíjate, nos dice que cuando tenemos que derivar un producto, es decir, el producto de dos funciones, escúchame, dos funciones, no más, solo esta regla se aplica para dos funciones. Puedes tratar de adecuarla para cuando quieras trabajar con productos de más funciones, ¿sí? Pero bueno, veamos de qué se trata. Nos dice que es igual a una sumatoria, ¿no? Esta derivada enésima de dos funciones en multiplicación es una sumatoria. Ahora, para poder memorizar esta sumatoria, porque la tenemos que saber casi de memoria, vamos a recordar el binomio de Newton. Fíjate que el binomio de Newton tenía los coeficientes dados por esta expresión. ¿De qué se trataba esta expresión? Esto de acá había sido el número combinatorio, ¿sí? Vamos a recordar, necesito que repases números combinatorios, bueno, nada más para esta parte, para los coeficientes de la fórmula de la regla de Leibniz. Entonces, eran los mismos coeficientes que se tenían en el binomio de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Al desarrollar esta fórmula, ¿qué vamos a tener? El primer término va a ser la derivada enésima de mi función u por mi función b sin derivar. Y así la función u, la derivada en la función u va decreciendo hasta llegar a la función u sin derivar. Y la derivada en b va creciendo hasta llegar a la enésima derivada de b. Ahora, los coeficientes van a ser los mismos coeficientes del binomio de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos términos vamos a tener acá? Quiero que me respondas eso. Seguramente vamos a tener la misma cantidad de los términos en el desarrollo de un binomio de Newton, ¿sí? Entonces, se parece mucho a esa fórmula y de eso se trata. Eso es todo, eso es la regla de Leibniz. Vamos a verlo con ejercicios más adelante. Algunas fórmulas comunes. Tienes que saber estas fórmulas también casi de memoria. Bueno, si no te acuerdas, tienes que saber deducirlas muy rápidamente. La derivada de una constante entre ax más b, es decir, el inverso multiplicativo de esta función. Su derivada enésima es nada más que esta expresión. Compruébalo. La derivada enésima de la función coseno es esta expresión. Fíjate que acá nada más se suma n por pi medios según el orden de la derivada. ¿Qué es esta función phi? Pues nada más es una constante, es un desplazamiento en el eje x, ¿de acuerdo? Es una constante nada más. Se llama constante de desfase en funciones trigonométricas. Lo mismo acá para la función trigonométrica seno, esta va a ser su derivada enésima. Fíjate que se parecen mucho estas dos fórmulas. Bueno, eso es todo por este